Aquí estoy yo, Elena, la nueva empleada de la casa del CEO, Ricardo Valdés. Mi trabajo es mantener esta mansión reluciente, pero mi verdadera misión, la que me dicta el corazón, es traer paz a lo único que el Señor. Ricardo no puede comprar con todo su dinero el sueño tranquilo de su propio hijo. Danielcito, el heredero de una fortuna que muchos ni siquiera podrían imaginar, era un bebé que parecía condenado desde su nacimiento. Lo tenía absolutamente todo, a los médicos más prestigiosos del mundo a su disposición. Una cuna inteligente que costó $20,000 y una fila interminable de niñeras con títulos en desarrollo infantil. Pero a pesar de todo ese lujo, él simplemente no dormía. El llanto de Danielcito no era un llanto común de bebé, era un grito de angustia pura, una sinfonía de desesperación que hacía eco en los interminables pasillos de mármol de esta casa fría. Mi turno empezaba a las 10 de la noche, y ese sonido desgarrador ya me recibía en la puerta, como un lamento que nunca cesaba. Habían pasado 3 largos meses desde que la madre biológica del niño, una modelo famosa cuya imagen adornaba portadas de revistas, abandonó la casa sin mirar atrás. Desde ese día, la paz huyó de esta mansión y nunca más regresó. Los médicos de élite, después de innumerables exámenes, diagnosticaron algo que llamaron estrés ambiental. El señor Ricardo, en su frustración, lo llamaba un defecto de fábrica, como si su hijo fuera un objeto dañado. Yo, sin embargo, al verlo tan frágil e indefenso, sabía la verdad. Lo que ese pequeño sentía era una soledad profunda, una falta de conexión genuina que ninguna cantidad de dinero podía sanar. Ricardo Valdés es la encarnación del poder, un hombre que cierra tratos de millones de dólares con un solo parpadeo, que mueve los hilos del mundo financiero desde su imponente oficina. Pero esa misma figura de autoridad, ese titán de los negocios, había sido reducido a cenizas por una pequeña criatura de apenas unos meses. Siempre estaba exhausto, con unas ojeras oscuras que ni el maquillaje más caro podía ocultar. Su famosa soberbia se desmoronaba poco a poco bajo el peso insoportable de las noches en vela. Más de una vez, en medio de la madrugada, me gritaba desesperado: «Elena, haz algo. Te pagaré el doble, pagaré lo que quieras, pero haz que este niño se calle o te irás de aquí ahora mismo». Su amenaza resonaba en el aire, cargada de impotencia. Todas las niñeras de élite habían fracasado estrepitosamente. Vinieron francesas, alemanas, expertas que aplicaban el famoso método Furborg. Todas huyeron humilladas por la furia de Ricardo, un hombre que odiaba la incompetencia más que cualquier otra cosa en el mundo. Y así, yo, Elena, la simple empleada de limpieza que de vez en cuando hacía de niñera como último recurso, me convertí en su última esperanza, su única opción. Pero yo guardo un secreto, un conocimiento ancestral que me fue transmitido de generación en generación. Mi abuela, una mujer sabia de campo que no sabía leer libros, pero que leía el alma de la tierra, me enseñó el poder de la curación a través del sonido. Ella me enseñó la canción de cuna de la tierra, una melodía simple, casi monótona en su estructura, pero que le susurra al alma que no hay nada que temer, que todo está en calma. Es la antítesis de la ciencia fría y el lujo material que reinan en esta mansión. Usarla, lo sabía, sería firmar mi sentencia de despido. Ricardo odia visceralmente todo aquello que no puede controlar, medir o explicar con números y gráficos. Una noche, cerca de las 4 de la madrugada, la situación llegó a un punto crítico. El llanto de Danielcito era más intenso que nunca, un taladro incesante que perforaba los oídos y el alma. Ricardo, completamente derrotado, colapsó en el sofá de terciopelo de la sala, vencido por el cansancio acumulado de meses. Era mi oportunidad en el momento de actuar. Con el corazón latiéndome fuerte, me acerqué a la cuna. Ignoré por completo la costosa máquina de ruido blanco que seguía reproduciendo el sonido artificial y repetitivo de las olas del mar. Me incliné y con un movimiento decidido la apagué. El silencio repentino fue tan abrumador que hasta el bebé se sorprendió. Dejó de llorar por un instante. Confundido, en ese breve respiro, lo tomé en mis brazos. Su pequeño cuerpo estaba rígido, temblando de puro estrés y agotamiento. Lo miré fijamente a sus ojitos inundados de lágrimas y le susurré en ya basta.
Mi pequeño guerrero ya es suficiente. La tierra te llama a descansar. Ana acaricié su cabecita con ternura y, cerrando los ojos, comencé a tararear suavemente la canción ancestral. La melodía era baja, una vibración que nacía en mi pecho y envolvía al niño como un manto cálido. La canción no tenía palabras complicadas. Hablaba del descanso silencioso de los ríos al anochecer y del sueño profundo de las estrellas en el firmamento. Y entonces ocurrió el milagro. Poco a poco, Danielcito dejó de llorar. La tensión abandonó su pequeño cuerpo. Soltó un suspiro largo y profundo, un sonido de pura liberación, y se acurrucó en mi cuello, finalmente entregándose al sueño. El sonido de su respiración tranquila y acompasada era la melodía más hermosa que había escuchado en toda mi vida. Lo sostuve así por 2 horas enteras, sin atreverme a moverme ni a dejar de cantar, temiendo que el hechizo se rompiera. En el sofá, el señor Ricardo, ajeno a todo, roncaba profundamente, sintiendo por primera vez en meses el alivio bendito del silencio absoluto. El contraste era sobrecogedor en el padre, un gigante de la industria, completamente noqueado por el agotamiento, y su hijo, un ser diminuto, durmiendo por fin en paz gracias a un secreto antiguo que el dinero no podía comprar. En ese momento, mientras sostenía al bebé dormido, tomé una decisión. Sabía que Ricardo, al despertar, querría una explicación lógica, una fórmula científica para lo que había sucedido, pero yo no tenía eso para darle. Aún así, decidí que continuaría con mi ritual cada noche. Seguiría cantando la canción de mi abuela, sabiendo que este acto de amor me llevaría a un enfrentamiento inevitable con el hombre que odia todo lo que no puede controlar. Pero por el sueño de este niño, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. El silencio en la mansión Valdés era algo nuevo, casi un objeto extraño que se podía tocar. Después de 3 meses de llanto incesante, la calma que envolvía la habitación de Danielcito se sentía más ruidosa que cualquier grito. Allí estaba yo, Elena, sentada en un sillón de terciopelo que seguramente costaba más que todo lo que poseía, con el pequeño heredero de la fortuna Valdés durmiendo profundamente sobre mi pecho. Su cuerpecito, que antes se retorcía de angustia, ahora estaba relajado, entregado por completo al sueño. Había logrado lo que niñeras con maestrías, pediatras de renombre y máquinas de ruido blanco, de miles de dólares, no pudieron atraer la paz. Mi cuerpo estaba molido después de un día de trabajo doméstico, pero mi espíritu se sentía elevado, casi flotando. La canción de mi abuela, esa melodía que me cantaba en la cuna, no era solo una serie de notas, era un tejido de consuelo, un abrazo sonoro que conectaba al pequeño con algo más antiguo y profundo que el frío lujo de esa casa. Era la voz de la tierra, susurrándole al oído que estaba a salvo, que no estaba solo en este mundo grande y a veces aterrador. Me quedé así, sin moverme, por más de 2 horas acunándolo, sintiendo su respiración acompasada contra mi corazón. No quería romper el hechizo. El amanecer comenzó a pintar de gris las ventanas cuando unos pasos apresurados resonaron en el pasillo. Era el señor Ricardo. Había pasado la noche en el sofá de la sala, vencido por el agotamiento y la desesperación. El silencio repentino lo había despertado, no como un alivio, sino como una alarma. El llanto era su normalidad. La quietud, una catástrofe inminente. Entró de golpe a la habitación, con el rostro desencajado por el pánico, esperando encontrar lo peor. Y entonces se detuvo en seco, en el umbral. Su mirada recorrió la escena. Yo, en el sillón, con el niño durmiendo plácidamente sobre mí, vio al bebé. Pero no me vio a mí, o mejor dicho, me vio como parte del mobiliario, un objeto más en la habitación. Sus ojos se clavaron en la carita serena de Danielcito, en su pequeño puño cerrado cerca de la boca, y una expresión de asombro y triunfo se dibujó en su rostro. Funcionó, murmuró para sí mismo, con la voz ronca por el sueño. Sabía que el método de la niñera de Zúrich funcionaría. La ciencia siempre gana. La ciencia siempre gana. No me dirigió ni una palabra, ni una mirada. Simplemente dio media vuelta y se fue, convencido de que su dinero, una vez más, había comprado la solución. Para él, la paz de su hijo no era un milagro nacido de la empatía o la tradición. Era una transacción exitosa,
un recibo más en su larga lista de conquistas. Unos minutos después, mientras yo limpiaba la cocina, tratando de procesar lo que acababa de pasar, lo escuché al teléfono, con una energía renovada que no le había oído en meses. Quiero que le transfieran $10,000 adicionales a la agencia de Zurich. Dígales que su método es infalible, aunque tardó un poco en hacer efecto. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Mi canción, el legado de mi abuela, acababa de engordar una cuenta bancaria en Suiza Neste. Patrón se repitió durante los siguientes días. La noche llegaba, y con ella, el llanto desesperado de Danielchito. El señor Ricardo intentaba de todo a la cuna inteligente. Los peluches con latidos de corazón, las aplicaciones de móvil. Cuando se daba por vencido, yo entraba en la habitación. Él se retiraba, frustrado, y yo me sentaba con el bebé. Comenzaba a cantar la melodía, era simple, casi un susurro. No tenía la monotonía artificial de la máquina de ruido blanco que el señor Ricardo insistía en usar. La máquina era un zumbido constante, un muro de sonido sin alma. Mi canción era diferente, fluía como un arroyo, con subidas y bajadas suaves, contando historias sin palabras, hablando de lunas y maizales, de manos cálidas y refugios seguros. Era orgánica, viva y cada vez, sin falta, funcionaba. El llanto se convertía en un quejido, luego en un suspiro, y finalmente en el silencio del sueño profundo. La mansión se transformó. El señor Ricardo dormía noches enteras por primera vez desde el nacimiento de su hijo. Su humor mejoró, su energía en el trabajo se disparó, volvió a ser el empresario implacable y exitoso que todos conocían. Pero su arrogancia le ponía una venda en los ojos. Atribuía todo a su inversión en el método suizo, a su capacidad para comprar la mejor solución. Me veía pasar por los pasillos, exhausta después de mis noches en vela, pero solo veía a la mujer de la limpieza, invisible, silenciosa. No podía conectar los puntos. No podía entender que el milagro que le permitía dormir no venía de un algoritmo suizo, sino del corazón de la empleada a la que apenas saludaba. Yo sabía que este secreto no podía durar para siempre. El señor Ricardo era un hombre de control, de datos, de variables. Su mente funcionaba como una hoja de cálculo. Tarde o temprano, se daría cuenta de que la única constante en la paz de Danielchito era yo. La única variable que cambiaba el resultado de la ecuación era mi presencia en esa habitación. ¿Y qué pasaría cuando lo descubriera? Cuando se diera cuenta de que la solución no era la ciencia ni el dinero, sino una simple canción popular de una empleada que venía de un mundo que él despreciaba. Ese día, mi tiempo en esa mansión llegaría a su fin. Estaba jugando con fuego, lo sabía, pero cada vez que veía la carita de Danielcito, relajada y en paz, sabía que el riesgo valía la pena. Una noche, después de que Danielchito finalmente se durmiera, me levanté para irme a mi cuarto. Al pasar por el pasillo vi que la puerta del despacho del señor Ricardo estaba entreabierta. Estaba de espaldas, mirando unos gráficos en su enorme pantalla, pero su postura era tensa. La frustración emanaba de Elan, el cómo estaba resuelto. El bebé dormía, pero el por qué lo estaba carcomiendo. No entendía la mecánica del milagro. Y para un hombre como él, no entender era peor que fracasar. Volví a la habitación del niño, porque había olvidado mi suéter. Danielchito se movió un poco en su cuna, emitiendo un pequeño quejido. Instintivamente, sin pensarlo, comencé a tararear la melodía otra vez, muy bajito, solo para asegurarme de que no se despertara. Fue apenas un fragmento, no más de 10 segundos de canción. En ese preciso instante, el señor Ricardo pasó por el pasillo. Se detuvo justo frente a la puerta entreabierta de la habitación del bebé. No me vio porque yo estaba en la penumbra. Al otro lado de la cuna, pero escuchó el eco de esa melodía ancestral que flotaba en el aire. Su rostro, iluminado por la débil luz del pasillo, se transformó. La confusión dio paso a la incredulidad y finalmente a una sospecha helada que congeló sus facciones. Se quedó completamente inmóvil y en sus ojos vi el brillo de una mente que por primera vez comenzaba a conectar los puntos. El juego había cambiado. Durante una semana entera, la paz se instaló como una extraña, pero muy bienvenida, residente en la mansión Valdés. El llanto, desgarrador de Danielchito, aquel sonido que había definido nuestros días y noches, era ahora un recuerdo lejano,
sustituido por el silencio precioso y profundo del sueño. Ricardo, revigorado por noches de descanso ininterrumpido, volvió a ser el depredador financiero de antes. Su agotamiento se había esfumado, reemplazado por una energía implacable, pero su habitual arrogancia estaba ahora teñida de una curiosidad metódica y, sobre todo, sospechosa. Él simplemente no podía aceptar el milagro. Su mente de CEO, acostumbrada a los números y a las estrategias, exigía cuantificarlo, entenderlo y, si era posible, comprarlo. Yo, mientras tanto, seguía siendo la empleada que limpiaba, cocinaba y, en secreto, guardaba la llave de la tranquilidad de su hijo, a la canción de cuna de la tierra. Sentía sus ojos sobre mí constantemente. Sus miradas ya no me ignoraban, ya no me trataban como parte del mobiliario. Ahora me seguían con la precisión de un halcón, examinando cada movimiento mío, cada suspiro, con la intensidad de un auditor forense buscando un centavo perdido en un mar de cuentas. El silencio era el precio de mi secreto, y yo sabía que ese precio estaba subiendo, a punto de volverse insostenible. Cada día que pasaba, la tensión crecía como una enredadera silenciosa que amenazaba con ahogarnos a todos. Una mañana, después de asegurarse de que Danielchito dormía profundamente, me llamó a su inmensa biblioteca. Era una estancia que olía a cuero viejo y a conocimiento, con paredes de ébano y estanterías abarrotadas de ediciones raras encuadernadas en piel. Parecía más un santuario para el poder que un lugar para la lectura. El sol se filtraba por las altas ventanas, iluminando el polvo que flotaba en el aire como diminutos diamantes. Pero la atmósfera era fría, casi intimidante. Elena, comenzó él, su voz baja y controlada, la misma que, según decían, usaba para desarmar a sus oponentes más feroces en las juntas directivas en El Bebé Duerme. Mis médicos fallaron. Los especialistas de Zurich fallaron. Todos los expertos de renombre mundial, con sus títulos y sus máquinas costosas, fracasaron miserablemente. El único factor constante que coincide con el inicio de la paz aquí eres tú. Y esa melodía. Hizo una pausa, observando mi reacción. Me mantuve quieta, con las manos entrelazadas frente a mí, tratando de parecer tan serena como el lago en la fotografía que colgaba en la pared opuesta. ¿Qué es esa melodía?, continuó, inclinándose hacia adelante sobre su imponente escritorio de caoba. ¿Es una técnica? ¿Una fórmula de sonido? ¿Algún tipo de frecuencia específica que induce el sueño? Intenté desviar la conversación, manteniendo mi voz suave para no alterar la frágil calma que aún reinaba en la casa. Señor Ricardo, es solo una vieja canción, nada más en una tonada que mi abuela me cantaba. Quizás su hijo finalmente se ha adaptado a la casa. Tal vez era solo cansancio acumulado, no una enfermedad. Los bebés cambian mucho. Ya sabe. Él me interrumpió, golpeando ligeramente la mesa con su pluma de oro macizo. El pequeño sonido resonó en el silencio de la biblioteca como un disparo. ¡No me mienta!, espetó, su tono perdiendo el filo controlado y volviéndose áspero. No me tome por estúpido. He pagado fortunas por la verdad. He hecho que mis asistentes revisen cada base de datos musical, cada registro antropológico que existe. Esa melodía no existe en ningún archivo conocido. ¿Es de alguna tribu, algún ritual chamánico? Dígame. ¿Qué es? Abrió un cajón de su escritorio y sacó una chequera. La puso sobre la madera pulida con un gesto deliberado, casi teatral. Voy a darle un cheque por $20,000. Elena, es una suma que usted no ganaría en 10 años limpiando pisos. Entrégueme el secreto de esa canción. La grabaré, la registraré, la venderé como el método Valdés de sueño infinito. Será una revolución. Su propuesta me heló la sangre. No estaba pidiendo. Estaba ordenando una transacción de propiedad intelectual. Quería arrancar el alma de mi herencia para convertirla en un producto de consumo masivo. Me mantuve firme, mirándolo directamente a los ojos con la dignidad que mi abuela me había enseñado. Una dignidad que no tenía precio. Señor, respondí, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. No puedo vendérsela, no me pertenece. Es un regalo de mi abuela, una mujer que usaba la tierra y sus secretos para sanar. Es algo que nace del corazón, no de una fórmula. Es algo que no se puede comprar
ni patentar, señor Ricardo. Es sobre el amor, no sobre la ganancia. La arrogancia de Ricardo, que había estado latente bajo una capa de curiosidad, explotó. Se puso de pie de un salto, su silla rodando hacia atrás. Su rostro, generalmente impasible, se contrajo en una máscara de furia. Amor, ganancia, todo tiene un precio. No existe nada que yo no pueda comprar, maldita sea. He construido un imperio comprando y vendiendo cosas que la gente decía que no tenían precio. Anne se acercó a mí, su figura alta proyectando una sombra sobre mí. Le duplicaré la oferta. 40,000, 50,000. Dígame su precio o aténgase a las consecuencias. Negué con la cabeza lentamente. No hay precio, señor. Su paciencia se agotó por completo. Entonces, váyase. Gritó, su voz resonando en la biblioteca y haciendo vibrar los libros en sus estantes. Si no me vende la verdad, no me sirve. No tolero la insubordinación ni la superstición en mi casa. Está despedida por insubordinación grave y uso de métodos no autorizados con mi hijo. Ahora, fuera de mi casa. Su orden fue tan abrupta, tan violenta, que por un segundo me quedé sin aire, pero luego una extraña calma me invadió. Recogí mis pocas pertenencias de mi cuarto en el área de servicio, sintiendo las miradas de lástima de los otros empleados. Nadie se atrevió a decir nada, mientras caminaba por el largo pasillo de mármol hacia la puerta principal. Escuché el primer sonido que había estado ausente durante una semana. Un gemido agudo, el preludio inconfundible del llanto de Denelchito. Salí de la mansión sin mirar atrás, con la cabeza en alto. No tenía dinero ni un lugar a donde ir, pero sentía una especie de triunfo moral. Había protegido algo puro, algo que el dinero no podía corromper. Caminé por la calle, con el sol de la tarde en mi rostro, sintiendo una mezcla de miedo y libertad. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, dentro de su lujosa biblioteca, Ricardo Valdés levantaba el teléfono. Rastrea todo sobre ella, le ordenó a su investigador privado, su familia, su pasado, todo. Me habló de una abuela, una mujer que usaba la tierra para sanar. Una curandera, supongo. Encuentra a esa mujer. Encuentra el origen de esa maldita canción. Cueste lo que cueste. La cacería acababa de comenzar. No te pierdas el próximo capítulo para descubrir qué hará Ricardo con esta nueva pista y si yo podré proteger el legado de mi abuela. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te lo cuente. Gracias por acompañarnos. 2 semanas en las que la mansión Valdés se había sumergido en una paz tan profunda que resultaba casi antinatural. El silencio de las noches, antes roto por el llanto incesante de un bebé desesperado, se había convertido en el mayor lujo de Ricardo Valdés. Podía sentirlo, incluso desde mis humildes aposentos. Se movía por la casa con una energía renovada, casi eléctrica. Había recuperado su enfoque, esa implacable capacidad para devorar el mundo de los negocios. Pero algo había cambiado en él. Su arrogancia, siempre presente, ahora estaba teñida de una capa de curiosidad profunda, casi obsesiva. Ricardo Valdés no era un hombre que aceptara milagros. Era un hombre que los diseccionaba, los entendía y, si era posible, los patentaba para venderlos al mejor postor. Yo seguía siendo Elena, la empleada que limpiaba sus lujosos pisos, cocinaba sus comidas gourmet y, lo más importante, era la guardiana del sueño de su heredero. Y yo sabía, con una certeza que me helaba la espalda, que él me observaba. Sus ojos, que antes me miraban con el desprecio reservado para alguien de mi clase social, ahora me seguían con la precisión de un halcón. Cada vez que yo pasaba el trapo, cada vez que ajustaba la manta de Danielcito, sentía su mirada clavada en mi nuca, examinando cada movimiento con la intensidad de un auditor forense, buscando un centavo perdido en un balance de $1,000 millones. El silencio tenía un precio, y ese precio era mi secreto. Y cada día que pasaba, el interés de Ricardo por cobrar esa deuda aumentaba. La llamada llegó una tarde. Me convocó a su oficina, ese santuario de cristal y acero que colgaba sobre la ciudad como el nido de un águila. Desde allí, Ricardo Valdés observaba su reino, un horizonte de rascacielos que parecían inclinarse ante él. Entré, con el corazón latiendo a un ritmo irregular. El aire era frío,
acondicionado a una temperatura que parecía diseñada para mantener las emociones a raya. Elena, comenzó. Su voz era baja, controlada, el mismo tono sedoso y peligroso que, según los rumores, usaba para desarmar a sus competidores antes de devorarlos. Estaba de pie, de espaldas a mí, contemplando la ciudad. El bebé duerme, dijo, como si anunciara un hecho científico irrefutable. Mis médicos, los mejores del mundo, con los títulos más prestigiosos de Harvard y Johns Hopkins, fallaron. Los especialistas que traje de Suiza, con sus máquinas y sus teorías, fracasaron. El único factor constante, la única variable que ha cambiado en esta ecuación, eres tú. Se giró lentamente, y sus ojos me perforaron. Y esa melodía, añadió, casi escupiendo la palabra. ¿Qué es esa melodía? No me digas que es una simple canción de cuna. Quiero la verdad, ¿es una técnica de respiración? ¿Una frecuencia sónica específica? ¿Una fórmula que aprendiste en algún lugar? Traté de mantener la calma, de aferrarme a la sencillez que era mi única defensa. Señor Ricardo, como le he dicho, es solo una vieja canción de mi pueblo. Quizás su hijo simplemente se ha acostumbrado a mi voz. Al calor, Anel no me dejó terminar. Golpeó la superficie de su escritorio de caoba con la palma abierta. El sonido fue seco y violento, un eco de su frustración contenida. No me mientas, gritó, su voz perdiendo esa capa de control y revelando la bestia impaciente que habitaba debajo. He pagado fortunas, he movilizado a la élite médica del planeta para obtener la verdad. Y ahora la verdad está aquí, en esta casa, cantando una tonada de pueblo. ¿Es de alguna tribu? ¿Un ritual indígena? ¿Aprendiste de alguna curandera en la sierra? Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, su costosa colonia llenando mis pulmones. Su mirada era depredadora. Voy a ser muy claro contigo, Elena. Voy a extenderte un cheque ahora mismo, $20,000. Es más de lo que ganarás limpiando pisos en 10 años. Solo tienes que hacer una cosa, andaime el secreto de esa canción. Se alejó, caminó hacia su escritorio y tomó una pluma. La grabaré, analizaré cada nota, cada vibración, la registraré como propiedad intelectual. La venderé como el método Valdés de sueño instantáneo. Seremos ricos. Bueno, yo seré más rico y tú tendrás suficiente para no volver a preocuparte por nada. Él no estaba pidiendo... Estaba ejecutando una transacción comercial. Su mundo se reducía a eso, a comprar y vender. Mi corazón se encogió, pero mi voz salió firme, anclada en las raíces de mi abuela. Señor, con todo respeto, no puedo vendérsela. Él levantó la vista del talonario de cheques, una ceja arqueada en incredulidad. ¿Cómo que no puedes? No es mía para venderla, expliqué, mi voz temblando ligeramente. No por miedo, sino por la convicción, es un regalo. Me la dio mi abuela y a ella se la dio la suya. Es algo que se pasa de corazón a corazón, no de cuenta bancaria a cuenta bancaria. Es sobre el amor, el cuidado, la conexión, no sobre la ganancia. La arrogancia de Ricardo, contenida hasta ese momento, explotó como una supernova. Una risa amarga y despectiva escapó de sus labios. Amor, conexión, qué ridiculez. Todo tiene un precio, Elena, todo. Y si no estás dispuesta a aceptar el mío, entonces no me sirves para nada. Su rostro se endureció, transformándose en una máscara de furia glacial. Entonces vete, largo de mi casa. Si no me vendes la verdad, no me sirves. No tolero la insubordinación en mi empresa y mucho menos en mi hogar. No tolero la ignorancia supersticiosa. No permitiré que métodos arcaicos y no científicos se usen con mi hijo. Estás despedida. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Despedida por insubordinación grave y por el uso de métodos potencialmente peligrosos y no verificados en un menor, sentenció, como si dictara un veredicto en un tribunal. El despido no fue lo que me dolió. Fue el pensamiento del pequeño Danielcito, solo en su cuna de oro, esperando una canción que ya no llegaría. ¿Y Danielcito? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué pasará con él? Él necesita. Ricardo se encogió de hombros, un gesto de una crueldad tan casual que me heló la sangre en las venas. Volveré a llamar a Zurich, o a Tokio,
o a donde sea. Mi dinero resolverá este problema, como resuelve todos los demás. No necesito tu superstición barata de pueblo. El bebé es un Valdés. Se acostumbrará a mis métodos, a la ciencia, al progreso. No a tus cantos de bruja. Señaló la puerta con un dedo tembloroso de rabia a Nahora. Váyase, recoja sus pocas cosas y no se atreva a volver a pisar esta propiedad. El guardia de seguridad se asegurará de que se vaya inmediatamente. Mientras caminaba hacia la puerta, sintiendo su mirada de odio quemándome la espalda, una extraña sensación de triunfo moral me invadió. Yo me iba con las manos vacías, pero con el corazón lleno y la dignidad intacta. Él se quedaba con toda su fortuna, pero con un vacío que ningún dinero podría llenar. Lo que yo no sabía en ese momento, mientras el pesado portón de la mansión se cerraba detrás de mí, era que la batalla no había terminado. Ricardo Valdés no era hombre de aceptar una derrota. Detrás de las cortinas de su oficina de cristal, ya estaba haciendo otra llamada. No era a un médico en Zúrich, era un detective privado, un hombre especializado en desenterrar secretos, y la primera pista que le dio, la única que tenía, eran 3 palabras que yo había pronunciado sin pensar en regalo de mi abuela. La cacería para patentar mi alma apenas comenzaba, y ahora tenía un nuevo objetivo: encontrar a la misteriosa abuela curandera de la que provenía la canción. El choque entre su mundo de poder y el mío, de fe, estaba a punto de volverse mucho más personal y peligroso. Ricardo Valdés había sellado mi destino. La humillación que me impuso no fue simplemente despedirme, fue una ejecución pública de mi reputación, un espectáculo macabro orquestado para su propio deleite. Me sentía arrastrada fuera de esa mansión de mármol y cristal, no por la fuerza física de los guardias, sino por el peso invisible pero aplastante de su desprecio y la soberbia de su dinero. Cada paso que daba alejándome de esa casa era como caminar sobre vidrios rotos. Salí a las calles de la ciudad, una jungla de concreto que de repente se sentía ajena y hostil. El peso de la injusticia era tan real, tan palpable, que se me clavaba en el pecho y me robaba el aire. Yo, que había salvado la vida de su pequeño hijo, con el conocimiento que mi abuela me heredó, con un saber ancestral que fluía por mis venas, era ahora tratada como una criminal. Y a cambio de mi acto de amor, Ricardo había jurado asegurarse de que nunca más encontrara trabajo en ningún lugar decente. Usó su red de influencias, sus contactos tejidos con hilos de poder y dinero, para envenenar mi nombre. En los círculos de la élite, en los susurros de los salones donde antes servía, me convertí en la niñera loca, la bruja de los remedios caseros. Me habían marcado, exiliado de su mundo dorado, por atreverme a ser diferente, por tener un conocimiento que ellos no podían comprar ni entender. Llegué a mi pequeño apartamento, mi único refugio en medio de la tormenta. Al cerrar la puerta, el silencio me golpeó con una fuerza abrumadora. Era un silencio denso, opresivo, que amplificaba el eco de mis pensamientos rotos. Me dejé caer en el sofá raído, el cuerpo pesado por el cansancio y el alma fracturada. Las lágrimas que había contenido brotaron sin control, calientes y amargas. Lloraba de rabia, de impotencia, de una tristeza profunda por haber perdido todo a causa de un acto de pura bondad. Pensé que el dolor no podía ser más profundo, que había tocado fondo pero me equivocaba. La humillación aún no había terminado su danza macabra. Mientras me ahogaba en mi propia soledad, el rugido de un motor potente rompió el silencio de la calle. Me asomé por la ventana y la vi una limusina, negra, obscena, brillante como un escarabajo de lujo aparcado frente a mi modesto edificio. Era un insulto sobre ruedas, una demostración de poder tan vulgar que me revolvió el estómago. Era Ricardo. No se dignó a salir del coche. Por supuesto, eso habría sido demasiado esfuerzo. Simplemente bajó el cristal blindado, una barrera transparente entre su mundo y el mío, y su voz, fría y cortante como el hielo, me alcanzó como un disparo. Elena dijo, su tono cargado de un falso paternalismo que me erizó la piel. No pienses que soy un monstruo. No quiero que duermas en la calle. Aquí tienes algo para que te ayudes. Y entonces, con un gesto displicente, arrojó un sobre doblado por la ventanilla. El sobre cayó a mis pies, en el polvo de la acera.
Por un instante fugaz, una chispa de esperanza absurda se encendió en mí, quizás una indemnización, un gesto de inhumanidad. Me agaché, recogí el sobre con manos temblorosas. No era dinero, era una orden de desalojo. Las palabras impresas en el papel oficial bailaron ante mis ojos, borrosas por las lágrimas. Su voz volvió a sonar, más dura esta vez. Tu apartamento pertenece a una de mis empresas inmobiliarias y resulta que estás atrasada con la renta. Tienes 24 horas para largarte. Ahora, regresa a tu pueblucho de curanderos y olvídate de mi hijo para siempre. Eres una mancha en mi reputación y no necesito manchas en mis propiedades. El cristal blindado subió con un zumbido sordo, sellándolo de nuevo en su burbuja de lujo. La limusina arrancó, dejando tras de sí solo el olor a gasolina y el sabor amargo de la aniquilación. La humillación era total, absoluta. Había perdido mi empleo, había perdido mi reputación. Y ahora había perdido mi hogar. Ricardo no solo me había destruido, me había pulverizado, borrado del mapa. Con las últimas fuerzas que me quedaban, entré al apartamento. El aire se sentía pesado, como si las paredes ya no me pertenecieran. Mis ojos se posaron en el viejo armario del rincón. Adentro, en el fondo, envuelta en una manta, estaba la caja de madera de mi abuela. La saqué, mis dedos rozando la superficie tallada. Dentro estaba su diario. Las palabras que me dijo antes de morir resonaron en mi mente con una claridad aterradora. Léelo. Solo cuando sientas que lo has perdido absolutamente todo. Bueno, ese momento había llegado. Abrí el diario. Un aroma a lavanda y papel antiguo llenó el aire, un perfume de tiempos más simples, de amor incondicional. En el centro exacto de las páginas había una carta sellada. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Rompí el sello y desdoblé el papel. La caligrafía elegante y firme de mi abuela cubría la página. Mi querida Elena, comencé a leer. Si estás leyendo esto, es porque el mundo te ha castigado por ser buena, porque tu luz ha incomodado a quienes viven en la oscuridad. No te rindas a nunca en tu bondad, no es una debilidad, es tu mayor fortaleza. Yo no te dejo dinero, mi niña. El dinero se gasta, se pierde. Yo te dejo algo mucho más valioso. Te dejo la verdad. Seguí leyendo, cada palabra anclándome, dándome un suelo firme bajo los pies. Y entonces, la revelación, el Hospital Central, ese lugar donde serviste con tanto amor y donde sufriste tanto, fue fundado por mi padre, tu bisabuelo. Con el tiempo, un hombre ambicioso llamado Ricardo Valdés se apoderó de gran parte del control a través de engaños y artimañas, pero nunca pudo obtenerlo todo. El 51% de las acciones, la participación mayoritaria, todavía son tuyas. Fueron protegidas por un testamento secreto, esperando el momento adecuado. Esperándote a ti. Elena, tú eres la dueña legítima del Hospital Central. Busca al abogado Javier Roldán. Él tiene todos los documentos. El mundo se detuvo. El aire que entraba a mis pulmones ya no era de derrota, sino de poder. Las lágrimas que aún mojaban mis mejillas ya no eran de tristeza. Se sentían frías, duras como el diamante. Me miré en el reflejo oscuro de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la empleada despedida, la niñera humillada. Era la accionista mayoritaria. La mujer que Ricardo Valdés había expulsado y despreciado era, irónicamente, la dueña de la joya de su imperio. La venganza de mi abuela no era rencor, era justicia poética, servida fría y con una precisión exquisita. Una sonrisa helada, una sonrisa que no había sentido nunca antes, se dibujó en mis labios. El tablero de ajedrez acababa de ser revelado, y Ricardo ni siquiera sabía que era un peón en mi juego. Levanté el teléfono. Mis dedos, que antes temblaban de miedo, ahora marcaban los números con una determinación de acero. Busqué el nombre Javier Roldán, abogado. El tono de llamada sonó 2 veces. Mi propósito era claro como el cristal. La partida apenas comenzaba, y yo estaba a punto de hacer mi primer movimiento. Han pasado 3 meses,
3 meses desde que Ricardo Valdés me arrojó a la calle, sin empleo, sin hogar y peor aún, sin dignidad. En aquel momento sentí que mi mundo se derrumbaba, que la Elena que conocía había dejado de existir. Pero no fue una muerte, fue una metamorfosis. En el crisol de la injusticia y la desesperación, forjé a una nueva mujer. Una mujer alimentada no por el dolor, sino por un frío y calculador deseo de justicia. La rabia que me consumía se transformó en un fuego controlado, una llama estratégica que iluminaría cada uno de mis pasos. Mientras yo me reconstruía internamente, el abogado Javier, mi inesperado mentor en esta cruzada, se encargaba de tejer la red legal. Su plan no era una simple confrontación, era una obra de arte estratégica. Nuestro objetivo no era recuperar mi antiguo puesto, ni siquiera buscar una compensación económica. Javier fue implacable en su veredicto en Elena: no volverás a ese hospital. Olvida las salas de neonatos por ahora. Iremos directamente al corazón de su fortuna, al lugar donde nacen sus crímenes. El plan era desmantelar la gestión deliberadamente ineficiente y los flagrantes conflictos de interés que Ricardo había instaurado, pudriendo el hospital central desde adentro como un cáncer que devora a su huésped. Mi nuevo campo de batalla no sería una sala de operaciones ni una incubadora, sino el búnker financiero de Ricardo Valdés y Asociados, su prestigiosa firma de contabilidad, un lugar que se erigía como un monumento a su éxito, pero que en realidad era la bóveda de sus más oscuros secretos. Javier, con su red de contactos y su astucia, me consiguió una entrevista, pero no como Elena, la enfermera despedida. Me presenté como Laura Mendoza, una identidad creada desde cero, una mujer anónima, sin pasado, sin historia. Mi transformación fue completa. El cabello que antes llevaba suelto, ahora estaba recogido en un moño severo. Unas gafas discretas ocultaban la determinación en mis ojos. Mi vestimenta pasó de los uniformes blancos a trajes de oficina modestos y de colores neutros. Fui contratada como asistente temporal de archivos, un puesto tan humilde, tan insignificante, que garantizaba mi invisibilidad. Era la pieza perfecta para infiltrarme. Para ellos, yo era Laura Mendoza, la empleada temporal que movía cajas polvorientas de un lado a otro en el sótano. Nadie me miraba 2 veces. Era la base de su pirámide, el fantasma silencioso que limpiaba el rastro de sus fallas, sin saber que en realidad estaba allí para exponerlas. El despacho de Ricardo era el epítome de lujo. Muebles de caoba importada, arte contemporáneo en las paredes, una vista panorámica de la ciudad que gritaba poder y éxito. Cada superficie brillaba, impecable. Era un santuario dedicado a la riqueza, pero a pocos metros bajo esa fachada de opulencia, en el sótano de archivos donde yo reinaba, la realidad era otra. El aire estaba viciado, cargado del olor a papel viejo y polvo acumulado por años de negligencia. Las luces fluorescentes parpadeaban, arrojando una luz pálida sobre hileras interminables de archivadores metálicos y cajas de cartón que se amontonaban hasta el techo. Era el cementerio de las transacciones olvidadas, el vertedero de la historia financiera de la firma. El contraste era brutal arriba, el lujo resplandeciente, abajo, la suciedad y el abandono. El lugar perfecto para esconder la verdad. Mi vida se convirtió en una doble jornada agotadora pero estimulante. Durante el día, me sumergía en un intenso programa de estudio con Javier. Él me enseñaba el idioma del enemigo en balances contables, procesos de licitación y estatutos corporativos, derecho mercantil. Devoraba libros y documentos, transformando mi mente de enfermera en la de una analista financiera. Aprendí a leer entre líneas, a identificar las anomalías, a descifrar el lenguaje codificado de la corrupción. Y de noche, cuando el imponente edificio quedaba en silencio y la ciudad dormía, mi verdadera misión comenzaba. Me convertía en una sombra, arrastrándome por la oscuridad de Valdés y Asociados. Sola, con solo una pequeña linterna y el latido de mi corazón como compañía, navegaba por ese mar de secretos financieros.
Cada caja que abría, cada carpeta que revisaba, era un paso más hacia el corazón del laberinto de Ricardo. Mi misión era clara y precisa: encontrar las pruebas irrefutables del uso ineficiente de los fondos y de los contratos inflados que él usaba para desviar dinero del Hospital Central hacia sus propios bolsillos. Nadie, absolutamente nadie, prestaba atención a la callada archivista que pasaba horas extra reorganizando cajas de documentos viejos. Esa invisibilidad era mi mayor arma. Mientras ellos me veían como una empleada sin ambición, yo estaba mapeando su imperio, identificando sus debilidades. Con el borrador de la agenda del Consejo de Accionistas que había logrado conseguir, y usando el dinero de mi herencia secreta, comencé una operación paralela. Inicié la compra silenciosa de pequeñas cantidades de acciones del hospital a través de intermediarios, minando poco a poco, grano a grano, el poder absoluto que Ricardo ostentaba. Cada acción comprada era un ladrillo menos en su castillo. El golpe de gracia llegó en una de esas noches de insomnio y cafeína, rodeada de polvo y silencio. Mi mano tropezó con una caja de cartón olvidada en el rincón más oscuro del sótano, cubierta por una lona. No tenía una etiqueta clara, solo unas letras borrosas escritas a mano: Suministrus Aga Código. Mi instinto me gritó con el corazón en la garganta. La abrí y allí estaba, el tesoro, la prueba definitiva. Contratos de suministro del Hospital Central. Dentro encontré el mecanismo de su fraude, documentado con una arrogancia escalofriante. Ricardo estaba utilizando una red de empresas de fachada, compañías fantasma registradas a nombres de terceros, para venderle insumos al propio hospital a precios inflados hasta en un 300% por encima del valor de mercado. Mala gestión y conflicto de intereses, documentado hoja por hoja, contrato por contrato. Era más descarado de lo que jamás imaginé. Saqué mi teléfono, convirtiendo el sótano oscuro en un estudio fotográfico clandestino. Con manos temblorosas pero firmes, coloqué cada documento sobre una caja vacía y fotografié cada página. Cada clic del obturador era un clavo más en el ataúd de su carrera. El flash iluminaba brevemente los números inflados, las firmas, los sellos de las empresas fantasma. La venganza estaba siendo servida, y no era un plato caliente de ira, sino un plato frío, metódico, con el sabor del papel viejo y la justicia inminente. Esa misma noche, sin esperar al amanecer, compilé todas las imágenes en un archivo cifrado. Creé un dossier completo, impecable, irrefutable. Cada fotografía era una pieza del rompecabezas que demostraba, sin lugar a dudas, cómo Ricardo desfalcaba el hospital que juró proteger. Con un último clic, envié el correo electrónico a Javier. El asunto era simple: lo tenemos. Las pruebas eran concluyentes. La justicia, que parecía tan lejana hacía 3 meses, ahora estaba al alcance de mi mano. La respuesta de Javier no tardó en llegar. No fueron palabras de celebración, sino de acción. A la mañana siguiente, una notificación oficial sacudió los cimientos de Valdés. Asociados y del Hospital Central se convocaba una reunión extraordinaria del Consejo de Accionistas. La hora de la verdad se acercaba. La caída de Ricardo Valdés ya no era una posibilidad, era una certeza, y yo, la invisible archivista, sería la arquitecta de su derrumbe. Gracias por acompañarme en este capítulo. La confrontación final está a punto de comenzar. No te pierdas lo que sigue. Si te está gustando esta historia, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el desenlace. ¿Han pasado 2 semanas, 14 días de una calma tensa, eléctrica, desde que le entregué a Javier el dossier que cambiaría todo. 14 días en los que seguí siendo Laura Mendoza, la archivista invisible, una sombra silenciosa que se movía por las arterias del imperio financiero de Ricardo Valdés. Mi presencia en ese edificio, en el corazón mismo de su poder, era una burla exquisita, un insulto silencioso a su arrogancia. Era una bomba de tiempo humana, y el cronómetro lo controlaba yo. Ricardo, completamente ajeno a la tormenta que se gestaba bajo su propio techo, vivía en una burbuja de falsa seguridad. Había regresado a su rutina de déspota, ahora sin el llanto constante de su hijo para perturbarlo, pero con el frío y persistente recordatorio de que mi supuesta superstición barata había logrado lo que todo su dinero y poder no pudieron traer paz a su hogar. Cada vez que me veía, aunque fuera de reojo, notaba esa mezcla de desprecio y una mínima, casi imperceptible,
chispa de algo que se parecía a la gratitud, una gratitud que le quemaba por dentro. El golpe, el verdadero golpe, llegó a primera hora de una mañana de martes. Yo estaba en mi dominio, el sótano de archivos, rodeada de polvo y secretos, cuando un grito ensordecedor retumbó por todo el edificio, subiendo por los ductos de ventilación, vibrando en el concreto. Era el grito gutural de un rey que acaba de ver su trono desmoronarse, el rugido de un hombre que ha perdido el control. Corrí, uniéndome a la estampida de empleados curiosos y asustados que subían hacia la fuente del caos. Y allí estaba él, en su oficina de cristal, la pecera desde la que observaba su reino. Ricardo Valdés sostenía un sobre lacrado, con la mano temblorosa. Su rostro, normalmente bronceado y arrogante, estaba lívido, del color de la cera. El papel vibraba con la furia que emanaba de él. Javier Roldán bramó, y su voz resonó contra los cristales. Ese viejo loco está convocando una junta extraordinaria del Consejo de Accionistas. Dice que tiene pruebas de mala gestión. La última palabra fue un escupitajo de incredulidad y veneno. Su voz era un rugido de león herido, pero yo, de pie en el umbral, sentí una calma helada y profunda recorrer mis venas. Era el frío de la venganza servida. La bomba, mi bomba, había estallado. Yo, Laura Mendoza, la mujer invisible, me mantuve detrás de la multitud de susurradores. Mi corazón latía con un ritmo fuerte y triunfal, un tambor de guerra que solo yo podía escuchar. La notificación legal, ese documento que ahora Ricardo arrugaba en su puño, confirmaba que Javier Roldán, mi leal abogado, había usado mi 51% de las acciones sumadas a las que había comprado estratégicamente para forzar la reunión. Ricardo no podía negarse. El reglamento de la fundación, ese que su propio padre había redactado, era inflexible. En una mayoría absoluta de acciones podía convocar y, lo más importante, votar la destitución de la presidencia era jaque mate. La paranoia, como un veneno, se apoderó de Ricardo de inmediato. Su mente, incapaz de concebir que la amenaza viniera de alguien que él consideraba inferior, se centró en Javier. Veía al viejo abogado como un simple títere, una marioneta movida por los hilos de un competidor corporativo, algún rival de su misma calaña. «Contraten a todos los detectives privados que encuentren», gritaba a sus asistentes, que corrían como insectos asustados. «Quiero saber quién está detrás de Roldán. ¿Quién se atrevió? Quiero saber quién está comprando mis votos, quién está sobornando a mi gente». Desde mi discreto puesto en el archivo, presencié el caos con una satisfacción glacial. Fui testigo de cómo su imperio, construido sobre la intimidación y la deslealtad, comenzaba a devorarse a sí mismo. En un acto de furia ciega, Ricardo despidió a su director de operaciones, un hombre que le había servido por 20 años. Lo culpó por la incompetencia, por el agujero negro de los contratos inflados y las comisiones fraudulentas. El mismísimo contenido del dossier que yo había fotografiado página por página en la quietud de la noche. Vi la caída de su imperio desde la posición más privilegiada de todas a la de la total insignificancia a sus ojos. Pero la tensión escaló a un nuevo nivel. Ricardo, en su frenesí por encontrar un traidor, ordenó una auditoría forense interna. Su lógica era simple y brutal. Si Roldán tenía pruebas, alguien de adentro se las había dado. «Revisen cada documento, cada archivo, cada maldito post-it», ordenó, su voz rasposa por los gritos. «Esta traición vino de adentro. Alguien filtró nuestros contratos, encuéntrenlo». Por un instante, un terror genuino me envolvió, un sudor frío me recorrió la espalda. Si la auditoría llegaba a la caja de archivos que yo había abierto, si notaban el sello roto, las cintas manipuladas, mi disfraz de Laura Mendoza se desharía en un segundo. El plan se vendría abajo. Esa noche no dormí. Mientras el edificio se vaciaba, yo trabajé con una precisión febril. Bajé al sótano y a la luz de una simple linterna rehice las cintas de embalaje de la caja de contratos de suministro. Usé guantes, por supuesto. Luego, con una delicadeza de cirujano, esparcí una fina capa de polvo de archivo viejo sobre las cintas nuevas, sobre la caja. Simulando años de abandono, borré cualquier huella de mi paso, cualquier indicio
indicio de que esa tumba de secretos había sido profanada. La auditoría pasó por el sótano a la mañana siguiente. Un equipo de hombres con trajes caros y rostros serios revisaba todo con linternas y guantes blancos. Y entonces, Ricardo bajó. Su presencia llenó el espacio de una energía nerviosa y volátil. Y me miró a mí, a Laura Mendoza, la insignificante archivista, con un balde y un trapo en la mano, fingiendo limpiar. Por un instante eterno, sus ojos se detuvieron en mí, vi una chispa de reconocimiento, un destello fugaz, y contuve la respiración. Mi corazón se detuvo, pero fue solo eso, un instante. Me vio, pero no me reconoció. Vio a la niñera, a la mujer que calmó a su hijo, a la empleada sin nombre. ¿Qué haces aquí, mujer?, espetó con su desprecio habitual. Limpia todo este desorden. No quiero ni un solo rastro de polvo en este edificio. Quiero todo impecable para cuando aplaste a Roldán. Su desprecio fue mi salvación. Su ceguera fue mi escudo. Para él, yo seguía siendo la nada, un mueble más en su vasto edificio. Me di la vuelta, ocultando la sonrisa que pugnaba por salir. Esa misma tarde, recibí una llamada de Javier. Su voz era firme, tranquila, el ancla en mi tormenta personal. Elena, dijo, usando mi verdadero nombre, lo que me devolvió a la realidad. La junta es irrevocable. La notificación ha sido ratificada por el Consejo Legal. El escenario está montado. El día fijado en la notificación era un viernes. Viernes a las 10 de la mañana, en la sala de la Junta Directiva del Hospital Central, la joya de la corona de la Fundación Valdés. El lugar que mi padre había construido, el escenario estaba montado. Cian Ricardo Valdés esperaría a un rival corporativo, a un enemigo a su altura, pero quien asistiría sería yo. Elena, la empleada despedida, la niñera despreciada, la archivista invisible, pero no entraría a esa sala como una empleada, entraría como lo que soy, la dueña, la presidenta y accionista mayoritaria, la mujer que estaba a punto de reclamar lo que era suyo. Llegó el día, pero no convoqué al consejo como todos esperaban. Esa jugada era demasiado predecible, demasiado burocrática para la victoria que yo había planeado. Convoqué únicamente a Ricardo Valdés, en solitario, para una reunión privada en su propio despacho. Sí, en el santuario de su arrogancia, el mismo lugar donde meses atrás me había despedido con un desprecio que aún ardía en mi memoria. El Hospital Central, que alguna vez fue mi humilde lugar de trabajo, se había transformado. Ahora era el campo de batalla, el escenario de mi triunfo personal y silencioso. Me preparé para esa confrontación con el esmero de un general antes de la batalla decisiva. Mi atuendo era mi armadura aún, traje sastre impecable, de un tono oscuro que no admitía réplica. Mi mirada era mi única arma visible, fría y afilada. No llevaba papeles en la mano, no necesitaba un voluminoso dossier. Toda la evidencia, toda la fuerza de mi ataque estaba contenida en mi determinación. Atravesé los pasillos que antes recorría con un uniforme de enfermera. Ahora mis tacones resonaban con una autoridad recién descubierta. Los empleados me miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero el aire estaba cargado de una tensión inconfundible. Al llegar a la puerta de su lujoso despacho, la secretaria de Ricardo intentó detenerme, balbuceando algo sobre una agenda ocupada. La ignoré por completo, abrí la puerta sin tocar y entré. Él estaba allí, sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, una fortaleza de poder que ahora parecía una jaula. Estaba visiblemente tenso, los dedos tamborileaban sobre la superficie pulida, una traición a la calma que intentaba proyectar. Su rostro, usualmente bronceado y seguro, tenía un matiz pálido. Me miró, intentando aferrarse a los últimos vestigios de su autoridad. ¿Qué quieres, Elena?, soltó, su voz un gruñido bajo. Trató de tomar la ofensiva de inmediato. ¿Vienes por dinero? ¿Es eso? Te lo dije. Siempre se trata de dinero. Te daré 50,000, 100,000, si es necesario. Firma un acuerdo de confidencialidad y lárgate de mi vida de una vez por todas. Una sonrisa se dibujó en mis labios.
pero no alcanzó mis ojos. Permanecieron helados, implacables. Me acerqué lentamente a su escritorio, disfrutando cada paso, cada segundo de su creciente incomodidad. No vengo por su dinero, señor Valdés, respondí. Mi voz era seda y acero. Su dinero es sucio, manchado por la misma avaricia que está pudriendo este lugar desde adentro. Vengo por algo que usted valora mucho más. Vengo por su presidencia, y vengo por el honor de la fundación de este hospital, un honor que usted ha pisoteado. Saqué el único as que necesitaba mostrar. No era una moción del Consejo ni una petición legal. Era mi triunfo, destilado y letal. El dossier de ineficiencia y el testamento moral de mi abuela. Era una combinación que él no esperaba. Usted me despidió por usar un método de mi abuela. Continué. Mi voz bajó a un susurro cortante. Un método que sanó a su hijo cuando toda su ciencia y su dinero fracasaron. Pues bien, yo lo despediré a usted por algo mucho más tangible, por su incompetencia y por la mala reputación que está a punto de devorarlo. En ese momento, Javier, mi abogado, quien había entrado silenciosamente detrás de mí, avanzó. Con un gesto solemne, colocó sobre el escritorio una delgada carpeta. No era un mamotreto legal, sino una selección precisa y devastadora de mi investigación. Las pruebas de los contratos inflados, las fotografías de los acuerdos fraudulentos que yo misma había recolectado durante mi tiempo, como la archivista invisible que nadie notó. Todo estaba a la vista. Claro como el agua. Ricardo miró los papeles, sus ojos moviéndose frenéticamente de una foto a otra. Pude ver el momento exacto en que el reconocimiento se transformó en pánico. Señor Valdés, dijo Javier, su voz grave y sin emoción, resonando en el silencio. Cada uno de estos documentos es una bomba de tiempo. Si este dossier se publica en los medios, y créame, tenemos todo listo para hacerlo, su reputación no solo se dañará, será aniquilada. Sus socios, esos que brindan con usted en clubes exclusivos, lo abandonarán como a un apestado. El valor de sus acciones se desplomará. El hospital colapsará bajo el peso del escándalo, y usted, y solo usted, será el rostro de la ruina. ¿Cómo ve? No necesitamos una votación, solo necesitamos una sola noticia para destruir su vida. Ricardo levantó la vista del dossier, su rostro era una máscara de terror pálido. Su mirada saltó de Javier a mí, buscando una salida, una debilidad, pero no encontró ninguna. El poder que siempre había irradiado se había extinguido por completo. ¿Me estás chantajeando, Elena? Siseó. La pregunta era casi una súplica. Me levanté de la silla en la que me había sentado frente a él y apoyé las manos en su escritorio, inclinándome hacia adelante, invadiendo su espacio personal, su último bastión de control. No lo llame chantaje, señor Valdés. Estoy dándole una elección, una última muestra de piedad que usted nunca me dio a mí, repliqué. Mi voz era un murmullo letal. Opción 1 en yo publico esto. Mañana su nombre será sinónimo de corrupción. Se enfrentará a años de investigaciones, litigios y desprecio público. Su legado será una mancha vergonzosa. Opción 2. Usted renuncian ahora mismo, voluntariamente, alegando motivos personales de salud, firma la transferencia de su paquete mayoritario de acciones a la fundación para que el hospital vuelva a su propósito original, servir a la gente, no a su codicia. El escándalo muere aquí. Su caída será silenciosa, digna, si se quiere. El silencio que siguió fue pesado, denso. Ricardo se hundió en su enorme silla de cuero, que de repente parecía un trono demasiado grande para un rey de puesto. Cada segundo que pasaba era una vuelta de tuerca más. Podía escuchar su respiración agitada, ver la gota de sudor que resbalaba por su sien. Miró por la ventana hacia la ciudad que alguna vez sintió que le pertenecía, y luego me miró a mí, vio en mis ojos que no había marcha atrás. Estaba derrotado. Lentamente, como un autómata, extendió la mano hacia un cajón y sacó una pluma, una Montblanc cara que sin duda había firmado muchos de sus acuerdos turbios. Javier deslizó el documento de renuncia frente a él. La mano de Ricardo temblaba visiblemente mientras sostenía la pluma sobre el papel. Hubo una última pausa, un último suspiro de su ego aplastado, y luego firmó. La tinta selló su destino. Levantó la cabeza y me miró, sus ojos vacíos de toda lucha. Usted ganó, Elena, dijo.
Su voz apenas un susurro ronco. Su venganza es perfecta. Negué lentamente con la cabeza. Esto no es venganza, es justicia, la que usted me negó a mí y a tantos otros. Yo no había destruido al hombre, no de la manera brutal en que él me había intentado destruir a mí. Había destruido su poder, su capacidad de hacer daño, usando una táctica de reputación, la misma arma que él había intentado usar en mi contra. Había sido una demolición quirúrgica, silenciosa y total. Ricardo se levantó, un hombre encogido, despojado de su aura. Javier lo escoltó hacia la puerta, no como un prisionero, sino simplemente como un hombre cuyo tiempo en ese lugar había terminado. Cuando la puerta se cerró, un silencio profundo llenó el despacho. El aroma a cuero caro y poder rancio seguía en el aire, pero ahora era diferente. Caminé alrededor del gran escritorio de caoba, pasé mis dedos por la madera pulida, luego me senté en la silla que él acababa de abandonar. Todavía estaba tibia. Me recargué en el respaldo de cuero y giré lentamente para mirar por el enorme ventanal. Contemplé la vista del hospital, sus edificios extendiéndose bajo el sol de la tarde, las ambulancias que entraban y salían, el personal que se movía con prisa. El lugar que ahora me pertenecía, no por derecho de sangre ni de dinero, sino por derecho de justicia. La niña que una vez cantó canciones ancestrales para sanar a un bebé, era ahora la presidenta, y mi trabajo apenas comenzaba. La mano de Ricardo temblaba visiblemente mientras estampaba su firma en el papel. No era un simple temblor de nervios, era el sismo de un imperio que se derrumbaba, la manifestación física de su derrota moral y financiera, el bolígrafo de lujo. Un Montblanc que seguramente costó más de lo que ganaban muchos de sus empleados en un mes. Dejó una estela de tinta irregular, un trazo que sellaba el fin de su tiranía. Yo observé el acto en un silencio solemne. Mi victoria no fue ruidosa, no hubo aplausos ni brindis con champán. Fue algo más profundo. La justicia silenciosa y metódica del karma que finalmente ajustaba las cuentas. Con esa firma yo me convertí en la presidenta del Consejo del Hospital Central. El despacho que ahora ocupaba era un testamento del ego desmedido de Ricardo. Paredes revestidas de maderas oscuras y costosas, un escritorio de caoba maciza del tamaño de una mesa de comedor, y una vista panorámica de la ciudad que parecía gritar: «Soy el dueño de todo lo que ves». Pero para mí, este espacio no era un trofeo, sino una herramienta, un lugar desde donde podía empezar a reparar el daño. El olor a cuero caro y a la loción de Ricardo todavía impregnaba el aire, un recordatorio fantasmal del régimen que acababa de derrocar. Mi primer acto fue abrir las enormes ventanas de cristal, dejando que el aire fresco de la ciudad entrara y se llevara el hedor de la corrupción. Mi primera orden como presidenta fue iniciar una auditoría forense completa e inmediata. Necesitaba entender la magnitud del desastre, detener el sangrado financiero causado por años de contratos inflados con sus empresas fachada, comisiones ocultas y gastos extravagantes. Los auditores, un equipo externo e implacable que contraté personalmente, se instalaron en una sala de juntas y comenzaron a desentrañar la red de engaños que Ricardo había tejido. Cada factura revisada, cada cuenta analizada. Era como quitar una capa de piel enferma para llegar al tejido sano que aún quedaba debajo. La noticia de su renuncia forzada no tardó en filtrarse. En el vertiginoso mundo empresarial, los secretos son una mercancía de corta vida. Se esparció como pólvora, primero en susurros en los pasillos del hospital, luego en llamadas frenéticas entre inversores y finalmente en los titulares de los portales de noticias financieras. El efecto dominó fue inmediato y devastador para él y sus socios, aquellos que habían celebrado sus éxitos y compartido sus ganancias ilícitas. Se apresuraron a cortar lazos, retirando su capital y cancelando proyectos. Las acciones de sus empresas fachada, construidas sobre cimientos de mentiras, se desplomaron hasta no valer nada. La justicia, aprendí en ese momento, no es solo una sentencia dictada en un tribunal, es también la pérdida irreversible de estatus, la evaporación de la confianza que, una vez perdida, nunca se recupera del todo. Mientras el imperio de Ricardo se convertía en ruinas,
yo ascendía. Pero mi ascenso no era una escalada hacia el poder por el poder mismo. Era un ascenso con un propósito claro y definido a honrar la memoria de mi abuela y transformar el cuidado de la salud en algo verdaderamente humano. No me interesaban los yates, ni las mansiones, ni los títulos vacíos. Mi riqueza era el conocimiento que ella me había legado, y mi poder sería el vehículo para compartirlo. Mi atención se centró de inmediato en el lugar que más había sufrido bajo la fría eficiencia de Ricardo en el sector de neonatología. Aquellas incubadoras de última generación, tan estériles y solitarias, eran el símbolo de todo lo que estaba mal. Eran islas de tecnología que aislaban a los bebés del contacto humano que tanto necesitaban. Caminé por esos pasillos, no como una ejecutiva, sino como la nieta de una sanadora. Escuché el llanto débil y persistente de los pequeños, un sonido que Ricardo había aprendido a ignorar, a tratar como un dato más en una gráfica. Mi segunda orden ejecutiva fue la creación de la Ala de Cuidados Integrativos y Humanizados, Elena Valdés. No sería solo un cambio de nombre, sino una revolución filosófica. Ordené que se retiraran algunas de las mamparas de cristal que separaban a los bebés, creando espacios más abiertos. Se instalaron cómodos sillones mecedores para que las madres y padres pudieran practicar el método canguro durante horas. La iluminación artificial y fría fue reemplazada por luces más cálidas y regulables, que imitaban los ciclos naturales del día y la noche. Y sobre todo, el silencio clínico fue reemplazado por una suave música ambiental y, por supuesto, por las voces de las enfermeras y los padres. Y aquí, en este espacio renovado, llegó mi verdadera victoria. El protocolo de mi abuela, aquel compendio de sabiduría ancestral que Ricardo había ridiculizado como brujería, se convirtió en el protocolo oficial del hospital para tratar la falla de medro y el estrés neonatal. Ordené sesiones de capacitación obligatorias para todo el personal de enfermería. Al principio, hubo escepticismo. Algunos médicos formados en la rigidez de la ciencia de élite miraban con recelo cómo les enseñaba a cantar una canción de cuna ancestral o a realizar masajes suaves en los diminutos cuerpos de los bebés. Pero los resultados hablaron por sí solos. En cuestión de semanas, los monitores comenzaron a mostrar cambios milagrosos. Los ritmos cardíacos de los bebés se estabilizaron, sus niveles de oxígeno mejoraron y, lo más importante, empezaron a ganar peso. El llanto incesante disminuyó, reemplazado por periodos de sueño tranquilo y profundo. La ciencia de Ricardo, basada en máquinas y datos, fue superada por la sabiduría de la tierra, basada en el amor y el contacto. El método de mi abuela, la canción que salvó a Daniel Chito, se convirtió en la primera línea de defensa, en el nuevo estándar de oro del cuidado neonatal. Unas semanas después, convoqué a Ricardo a mi nuevo despacho. Era la última vez que necesitaba verlo. Cuando entró, era la sombra del hombre que había conocido. Su traje, aunque todavía caro, le quedaba grande, colgando de sus hombros como si hubiera perdido peso, y con él, la arrogancia que lo sostenía. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. No había ira en sus ojos, solo un vacío profundo y una resignación agotada. Ya no era el titán de la industria, sino un hombre quebrado, despojado de su poder y su fortuna. El acuerdo legal de su renuncia, negociado por nuestros abogados, le ofrecía una salida relativamente digna a cambio de su cooperación total, y, en esencia, mi perdón público, mi silencio sobre la verdadera magnitud de sus crímenes. Se sentó frente a mí, en la silla que antes ocupaban sus aterrorizados subordinados, y esperó mi sentencia final. Le deslicé 2 documentos sobre el pulido escritorio de caoba. Hay 2 condiciones finales, Ricardo, dije. Mi voz tranquila pero firme. La primera es lo que llamo la custodia emocional. Él levantó la vista, confundido. Danielcito seguirá siendo tu hijo legalmente, pero firmarás este acuerdo de supervisión de salud compartida. Yo, personalmente, garantizaré su bienestar emocional y físico. Tendrá acceso ilimitado a las terapias de nuestra nueva ala de cuidados. Su vida nunca más será un experimento, ni un objeto para medir tu éxito. Será un niño amado y cuidado. ¿Entendido? Él asintió lentamente, sin la fuerza para discutir. La segunda condición es la reparación.
Continué, empujando el segundo documento hacia él. Dedicarás el 70% de todas tus ganancias futuras, de cualquier negocio o emprendimiento que logres levantar de las cenizas, a la nueva Fundación de Cuidados Humanizados del hospital. El dinero que tanto amaste, el que usaste para construir este imperio de vanidad, ahora servirá a la causa que despreciaste. Financiará el cuidado de miles de bebés como tu propio hijo. Esperaba resistencia, una última chispa de su antiguo orgullo, pero no la hubo. Tomó el bolígrafo y firmó ambos documentos sin decir una palabra. Luego, levantó la vista y por primera vez vi lágrimas genuinas en sus ojos. No eran lágrimas de autocompasión, sino de algo que se parecía a la comprensión. Usted me quitó todo, Elena, dijo. Su voz quebrada. Me quitó mi empresa, mi reputación, mi poder, pero me ha dado algo que todo mi dinero nunca pudo comprar en una segunda oportunidad con mi hijo. En ese momento, la confrontación terminó. Había destruido al CEO implacable, pero tal vez, solo tal vez, había ayudado a salvar al padre. Después de que se fue, me quedé sola en el inmenso despacho. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo, no a la ciudad como un dominio, sino al hospital como una responsabilidad. Los jardines, las ambulancias que entraban y salían, las luces encendidas en las ventanas de los pacientes. Este lugar ahora me pertenecía, no como una propiedad, sino como un sagrado encargo. El legado de mi abuela estaba a salvo. Sus enseñanzas ya no eran un secreto susurrado, sino una política institucional que salvaría vidas. Y en algún lugar de esta ciudad, el bebé que no dormía, mi pequeño Danielcito, ahora descansaba tranquilo, arrullado no por el bip de una máquina, sino por la melodía de una canción ancestral, protegido para siempre por la sabiduría que nace del amor. La batalla había terminado, y una nueva era de sanación apenas comenzaba. Han pasado 2 años desde aquel día en el que la renuncia forzada de Ricardo Valdés marcó un antes y un después en nuestras vidas. El Hospital Central, que una vez fue el frío y calculador templo de la avaricia, había renacido. Hoy se erige como un verdadero faro de esperanza, el legado tangible y vibrante con el que mi abuela siempre había soñado. Mi primera prioridad al asumir el control que el destino y un contrato inesperado pusieron en mis manos fue una profunda reforma ética. No busqué enriquecerme ni perpetuar un ciclo de poder. Usé mi posición para implementar la visión de mi abuela, una visión donde la salud era un derecho humano, no una mercancía de lujo. La medicina, para ella, era un acto de amor y servicio. El sector de neonatología, el mismo lugar donde la pequeña vida de Denelchito estuvo en juego, fue el primero en ser transformado. Ordené la creación del ala de cuidados integrativos y humanizados, un espacio diseñado no solo para tratar enfermedades, sino para nutrir el alma de los recién nacidos y sus familias. Las paredes frías y blancas fueron reemplazadas por colores cálidos. Se instalaron cómodos sillones para que las madres y padres pudieran practicar el contacto, piel con piel durante horas, y el silencio estéril fue sustituido por suaves melodías y el murmullo tranquilizador de voces amorosas. Y aquí, en este nuevo santuario de vida, se consolidó la verdadera victoria. El protocolo Elena, aquel método que Ricardo había ridiculizado y despreciado con tanta arrogancia, se convirtió en el estándar de oro del hospital. La canción de cuna ancestral, esa melodía que me enseñó mi abuela y que venía de generaciones atrás, junto con el método de contacto humano y el masaje con aceites naturales, eran ahora la primera línea de defensa para los bebés con problemas de sueño, alimentación o ansiedad. Los mismos médicos que antes me miraban con escepticismo, ahora impartían cursos sobre la importancia del toque humano y el poder sanador de la conexión. Las enfermeras, antes atadas a protocolos rígidos, ahora cantaban suavemente a los pequeños mientras los cuidaban, sus manos transmitiendo calma y seguridad. El legado de mi abuela no era solo una canción o una técnica, era una filosofía completa. Era entender que un bebé no es solo un conjunto de órganos y sistemas, sino un ser sensible que necesita amor para prosperar. Era recordar que la tecnología más avanzada no puede reemplazar el calor de un abrazo o la paz que transmite una voz familiar.
Los resultados fueron asombrosos. La tasa de recuperación de los neonatos mejoró drásticamente, los tiempos de hospitalización se redujeron y, lo más importante, las familias se sentían empoderadas, parte activa del proceso de curación de sus hijos. Mientras tanto, Ricardo Valdés, el hombre que intentó humillarme y me despidió sin piedad, cumplió su parte del acuerdo. El destino tiene formas muy irónicas de enseñar sus lecciones. La pérdida de la presidencia del hospital fue solo el principio de su caída. Sus inversiones arriesgadas y su gestión imprudente finalmente lo alcanzaron. El imperio que había construido sobre cimientos de codicia se desmoronó. Se vio forzado a vender gran parte de su vasta fortuna, sus lujosas propiedades y sus empresas. No para empobrecerse, sino para cubrir las enormes pérdidas y deudas que había acumulado. Pero la justicia que yo buscaba no era la miseria para él, sino una transformación moral. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El fracaso estrepitoso y, sobre todo, la amenaza real de perder a su propio hijo. Danielchito lo habían quebrado por dentro para reconstruirlo de una forma completamente nueva. Ricardo se convirtió en un padre más presente, más humano. Lo vi cambiar. Vi cómo sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora miraban a su hijo con una ternura que nunca creí posible. En él aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones y, lo más importante, a sentarse en el suelo a jugar con su hijo, riendo con una alegría genuina que el dinero nunca le pudo comprar. Yo mantenía la custodia de salud compartida que habíamos acordado, lo que me permitía ver a Danielchito regularmente. El vínculo que creamos en aquellas noches de angustia y esperanza era inquebrantable. El bebé millonario que no comía en su cuna de oro era ahora un niño de 2 años saludable, lleno de energía, con una risa fácil y contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Su mirada, clara y profunda, reconocía el amor verdadero, el que no viene de los lujos, sino del corazón. Cada vez que me veía, corría hacia mí con los brazos abiertos, gritando mi nombre. Y en esos abrazos, yo sentía que todo el dolor y la lucha habían valido la pena. Un día, mientras supervisaba las nuevas instalaciones del ala infantil, Ricardo me encontró. Caminaba por los pasillos que él antes recorría como un rey, pero ahora su porte era diferente. No había enojo en su rostro, ni resentimiento. Había una calma, una paz que nunca antes le había visto. Se acercó lentamente, con una expresión de sincero respeto. Elena me dijo, con la voz suave, despojada de toda su antigua arrogancia: quería decirte algo. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, a los niños que jugaban y a las enfermeras que sonreían. Usted salvó a mi hijo. Pero hizo mucho más que eso. Me salvó a mí y me enseñó que la verdadera cura no estaba en las máquinas más caras ni en los especialistas más renombrados. Estaba en la humildad, en volver a nuestras raíces, en escuchar la sabiduría que hemos olvidado. Yo te debo mi futuro, el futuro con mi hijo. Gracias. Sus palabras no fueron una disculpa forzada, sino el reconocimiento genuino de un hombre transformado. Yo sonreí, una sonrisa tranquila y plena. En ese momento, sentí que la justicia estaba completa. No se trataba de venganza, sino de equilibrio. El poder que él, en su desesperación, me había entregado. Yo lo usé para sanar precisamente lo que su soberbia había roto: el espíritu del hospital, la vida de su hijo y finalmente a él mismo. Mi verdadero legado no fue la fortuna que obtuve, ni la posición de poder. El dinero es una herramienta, nada más. A mi verdadero legado es el protocolo ancestral, la sabiduría de mi abuela convertida en un método que ahora salva a cientos de bebés cada año. Es ver a otras madres y padres encontrar la calma y la conexión con sus hijos, usando las mismas técnicas que una vez fueron despreciadas. El Hospital Central se convirtió en un símbolo, en una prueba viviente de que la sabiduría del pueblo, la herencia de nuestros ancestros, vale infinitamente más que la arrogancia del dinero y la frialdad de una ciencia que olvida el corazón. La vida me quitó un hijo, pero me dio un propósito. Fui humillada, despedida y casi pierdo mi hogar. Me enfrenté a un gigante que parecía invencible, pero la sabiduría de mi abuela, contenida en una simple canción de cuna, y el remedio ancestral que Ricardo despreció, no solo salvaron una vida preciosa, sino que también me trajeron una fortuna inesperada
y me convirtieron en la guardiana de la justicia. El bebé millonario no comía, y yo, la niñera humilde a la que todos subestimaron, le di el milagro que el dinero no podía comprar. Recuerden siempre esto: el verdadero poder no reside en el dinero, ni en los títulos, ni en una ciencia arrogante que se cree dueña de la verdad. El poder auténtico, el que sana y transforma, se encuentra en la sabiduría de la naturaleza, en la fuerza de nuestras raíces y sobre todo en la infinita capacidad de amar que reside en el corazón humano. Comenta aquí abajo. ¿Crees que Ricardo merecía perder su presidencia para poder aprender el verdadero valor del amor y la humildad? Queremos saber tu opinión. Y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Escribe el nombre de tu ciudad y tu país para que esta historia de justicia y amor ancestral se haga global. Gracias por acompañarnos hasta el final.